encanta, me alegra ver estos asientos llenos cuando se trata de este tipo de actividades. A mí y a muchos de los que estamos aquí, porque veo entre el público no solo aficionados a la historia, sino grandes investigadores y grandes profesionales de esta disciplina. Y esto, como ya digo, me encanta ver a este público tan entregado a esta materia nuestra que es la historia. Yo de José Manuel no voy a hablar mucho de su trayectoria, todos lo conocemos. Él es antropólogo y historiador, que siempre nos dicen que somos licenciados en historia, somos historiadores, que es un término magnífico. Y bueno, él, como ya digo, sí que es verdad, bueno, puedo hablar de su trayectoria biográfica. Él lo conoceréis también, él ejerció de alcalde del pueblo de Minas de Río Tinto durante un tiempo. Y aquellos que nos hemos acercado también a las oficinas del INEM o del SEPE, pues también lo hemos visto por allí en varias ocasiones. José Manuel nos trae hoy, nos va a traer una charla más que interesante, porque lo hablaba al principio con él. Quizá no solo en este aspecto, en esta cuestión, en este hecho histórico como es el año de los tiros en nuestra comarca, cuando esta historia nuestra tan solo se ciñe en los hechos históricos, pues entonces casi que los historiadores nos quedamos en eso, meros contadores de historias, ¿no? Pero no somos eso, evidentemente. Hace unos meses tuvimos unas jornadas también muy interesantes en Campofrío sobre historia local, y allí se ponía en valor el trabajo de todos los investigadores e historiadores que están trabajando a nivel local y especialmente en nuestra comarca para sacar a flote todo este tipo de procesos históricos, historiográficos que se desarrollaron a lo largo del tiempo ya digo, en nuestra cuenca minera y en toda la comarca que nos circunda. El hecho histórico, la historia, es ese estudio de los procesos sociales, sobre todo, que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y no nos circunscribimos simplemente al hecho histórico en sí. Decía Raymond Carr que el problema del historiador, sobre todo los positivistas del 19, era que se ceñían únicamente al hecho histórico. Aquí todos sabemos que el 4 de febrero salieron una serie de personas de cada una de las localidades que conformaban la cuenca minera y todas canalizaron en la plaza en Minas de Río Tinto, en Río Tinto, y pasó lo que pasó. Creo que todos sabemos lo que ocurrió allí, pero hoy José Manuel va a dar un paso cualitativo en este asunto, porque la historia no es solo, como decía, contar esos hechos históricos, sino analizar críticamente todo lo que las fuentes nos cuentan de lo que ocurrió en aquel momento. Y el hecho social, los procesos sociales que antecedieron y se desarrollaron durante el acontecimiento y después posteriormente, pues son fundamentales para entender todo aquel proceso que, dicho sea de paso, pues tuvo y tiene una importancia máxima para la historiografía a nivel nacional. Yo no voy a extenderme más, lo voy a dejar. Sí me gustaría hacer un apunte, que nunca lo digo, pero hoy lo voy a decir. Estamos acostumbrados cuando en nuestros pueblos hacemos diferentes actividades culturales, estamos acostumbrados a ir a conciertos, a teatros, a otro tipo de espectáculos. Todos esos tipos de espectáculos, los organizadores pues le pagan al que haga el espectáculo. Yo le quería agradecer profundamente a José Manuel y a muchos que pasan por esta mesa que se acerquen aquí de forma desinteresada. Y no lo digo porque esté solicitando que se abonen honorarios a los que estamos aquí, sino para que se ponga en valor la organización de este tipo de charlas, porque estas cosas no se hacen en un día. Llevan muchísimo trabajo a la espalda. Cuando se sientan aquí los conferenciantes con su presentación al PowerPoint, eso no se hace en una tarde, muchísimo menos.
Y entonces, por eso decía, agradecer profundamente a José Manuel, que le tuve que mandar un mensaje y tardó 0,2 segundos en responderme y decirme que sí, que iba a estar aquí, encantadísimo de la vida con todas nosotros, para explicar su magnífico trabajo sobre lo que hoy nos va a contar. Y yo me enrollo mucho, os dejo ya con él y disfrutemos de su trabajo de investigación. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escucháis más o menos. Yo creo que no es necesario. El amigo y tocayo José Manuel, más que el lazo, me ha quitado una parte de la introducción que iba a hacer. Pero es verdad que sí es cierto que, bueno, lo hemos estado hablando antes, el tema de los tiros, pues, o de los humos, porque somos muy dados, sobre todo la gente que está a pie de obra, no tanto los que estamos estudiando archivos, etcétera, pero sí somos muy dados a etiquetas, ¿no? Probablemente fueran los humos y fueron los tiros, y por tanto seguro que fueron los humos y fueron los tiros. Pero a mí me interesa mucho más, como le decía él antes, ya hemos hablado varias veces, y con Alfredo también mucho, largo y tendido, Alfredo Moreno, me interesa mucho más el medio social en el que aparece todo ese complejo, ¿no? El complejo que, digamos, supura la herida de la plaza de la Constitución de Río Tinto, ¿no? El que llega ahí y el que sale de ahí. Menos me interesa Tornet, que es una persona enigmática, o cada vez menos enigmática, gracias a Alfredo Bolaños y otra, bueno, Bolaños y más gente, pero me interesa aportar cosas que no se han investigado. Como digo, ese proceso sociopolítico, en el sentido no político exclusivamente de partido político, sino cómo se relacionaba la gente en aquella época, cómo se estructuraba, lo que llamamos los antropólogos, la sociabilidad que pasaba antes de los tiros, que pasó antes de los tiros, con la Liga Feminista, por ejemplo, en fin, establecer un proceso más que analizar los hitos. Los hitos, al final, si contamos la historia con hitos, la aprendemos fácil, pero es más interesante establecer un relato coherente en base a pruebas documentales, por supuesto, nada es inventado, pero sí en el que podamos ver el proceso, que ha seguido la clase pobre, desde la que entramos hasta los empleados que trabajaban en la Río Tinto Company, cómo se relacionaban, veremos algunos ejemplos, en qué estructuras de sociabilidad estaban, todo esto teniendo en cuenta que esto forma parte de una investigación que tiempo ha y no sé cuándo lo terminaré, porque es un proceso complejo, largo y que estoy abarcando aproximadamente unos 20 años, ¿no? A mí me interesa mucho la fase anterior, exactamente anterior a los tiros, los años 80, hasta 1900 aproximadamente, por marcar una línea, porque sé que si no me tendría que ir a la segunda década del siglo XX, que es el inicio de la lucha obrera organizada, donde muchos historiadores y gran parte de la historiografía de Huelva, que es la que más ha investigado realmente esto, pero no solo, se han detenido mucho, ¿no? E incluso han vertido, esto no es una crítica, es una constatación, han vertido una serie de planteamientos que no son exactamente, no se corresponden con las fuentes documentales, que desde el 88 hasta 1900 no hubo movimiento obrero, no hubo nada, no existió nada, no hubieron huelgas, pero sí hubo un proceso de construcción de la identidad obrera en base a distintas estructuras en las que me voy a detener ahora, ¿vale? Por eso le llamo estudio sociopolítico del tiempo de los tiros. Y hago una segunda parte, no me voy a enrollar mucho, no me quiero enrollar mucho, pero que también es interesante, es de interés, sobre todo para Zalamea, ya que estamos en Zalamea, pues claro, lógicamente os hablo de los zalameños y las zalameñas, hay más gente de Río Tinto también, pero también me interesa como riotinteño mucho
y hace poco, abro paréntesis, hace poco escribí también un artículo en el Nervae donde se rompen algunas de las costuras de la construcción o de la emancipación de la Villa de la Libertad como elemento libre y desligado de las ataduras de la Rio Tinto Company. Me interesa mucho cómo se produce ese proceso, cómo se produce, porque ahí se ven las garras de la Rio Tinto Company, también se ve la dificultad que tiene la Liga Antihumista y los caciques y los terratenientes de Zalamea para controlar ese proceso político. Y esa es la segunda parte, los distritos electorales y las calcinaciones, donde meto el tema de Nerva o la antigua aldea de Rio Tinto, ¿no?, para decirlo con más... y cómo se estructura ese proceso de emancipación, si me permitís, claro, cautivo, porque es un proceso de emancipación cautivo. Esto es absolutamente, ¿cómo lo diría?, una barbaridad para mucha gente de Nerva, probablemente, pero el día 22 estaré allí, con lo cual supongo que... Esto está basado en pruebas documentales, ¿no? Y evidentemente está basado en figuras que no se han estudiado suficientemente, como Gregorio Rayás, el Marqués de Nerva, dónde estaban, qué estaban... Es decir, toda la estructura sociopolítica hay que analizarla de fondo para saber, ¿no? Es verdad que, como digo, es un estudio preliminar y, por tanto, no está publicado, pero todo se basa en fuentes documentales. Primero, ya he dicho algo, ¿no?, sobre el sesgo historiográfico, lo he comentado antes, pero ahora avanzaré un poco más. El segundo punto será la sociabilidad en Rio Tinto y Nerva. ¿Por qué me detengo en los dos pueblos de Rio Tinto y Nerva? Para después, la segunda parte, avanzar un poco más en el tema de la Liga Antihumista y Zalamea, ¿vale? Pero interesa mucho conocer también estos tres elementos, Rio Tinto, Nerva, Zalamea, que son tres pueblos fundamentales en toda la trama sociopolítica de los tiros. También uno de los temas de más reciente incorporación a mí, lo sabe Alfredo Moreno, a mi investigación es el análisis sociológico de las juntas locales contra el decreto Alvareda, que supongo que algunos lo conoceréis, ¿no? Es decir, el decreto Alvareda, ahora lo explicaré, bueno, pues inicia un proceso de eliminación de las calcinaciones que nunca se llevó a efecto, por cierto. Entonces me interesa mucho cómo el proceso en el que la Rio Tinto Company y el Ayuntamiento de Nerva, ya nato, participa en esta estructura. No es casual la emancipación de Nerva con la dirección de las juntas locales. Estos son elementos que están en hemeroteca y que no son, pueden ser opinables, pero desde luego son pruebas documentales. Finalmente, como os digo, hablaré de los distritos electorales, el nacimiento de Nerva y algunas conclusiones para que abramos un debate, y me interesan mucho vuestras opiniones, porque yo, aunque no lo parezca, pero ya se me está secando la boca y llevo 5 minutos, pero es verdad que me interesa mucho el tema y prefiero también, aquí hay mucha gente de Alfredo y otras personas que pueden aportar muchas cosas, ¿no? Hablaba antes del sesgo, ¿no? Una breve cuestión sin detenerme mucho. La historia y la memoria no son la misma cosa. Ángel Viñuas dijo que la memoria individual es muy selectiva. Todos tenemos una familia, tenemos unas vivencias, pero la historia no es memoria. La historia es la representación que hacen los historiadores de representación también, a fin de cuentas, pero sobre bases documentales. Entonces, muchas veces damos por hecho muchas cosas, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, los de mi familia son los buenos, los otros son los malos, quién hizo esto, por qué lo hizo. Entonces, reivindicar un poco el papel de la historia, pero también construir sobre huecos o las partes oscuras de la historiografía de nuestra provincia que yo estoy estudiando. Claro, el foco se pone muchas veces en los lugares de interés para el historiador. Y yo creo que se ha estudiado muy poco del contexto en el que aparece, simplificando el contexto en el que aparece Tornet, pero el contexto en el que aparece el proceso complejo de las calcinaciones y el 4 de febrero. Entonces, ahí hay un sesgo, yo creo, es una crítica constructiva a la gente que ha escrito hasta ahora o que se han detenido en otros elementos más de interés para ellos, ¿no?
Por tanto, hay muy poco escrito sobre la estructura sociopolítica, las estructuras de sociabilidad formales o informales. Daré alguna pincelada también de otro de los mitos de Río Tinto, como las 50 tabernas que había en Río Tinto. Pues ahí en Río Tinto, imposible. Es imposible que hubiera 50 tabernas en la Miramar. Es posible. Es verdad. Entonces, la taberna es un lugar de sociabilidad informal, donde la clase obrera se reconstruye, la clase obrera se alimenta. No solamente la huelga es el final del proceso, probablemente. Bueno, por tanto, creo que ha habido un manejo inadecuado o un manejo de la fuente diferente. No podemos llamar inadecuado. Y creo que hay un sesgo de supervivencia, se lo decía antes a mi compañero. Aquí pongo un avión. ¿Por qué pongo este avión? Bueno, es la famosa falacia lógica, ¿no?, de la supervivencia. Lo pongo como ejemplo. Cuando Félix Lunar, en 1950 y algo, ya muy mayor, publica sus memorias médicos, creo recordar, Félix Lunar establece, como todas las memorias, normalmente son panegíricas, es decir, son memorias para loa de la persona que la escribe, o que se la escribe. Obviamente es un documento interesante para conocer el periodo de las huelgas obreras, pero, por ejemplo, hay personas a las que prácticamente omite de sus memorias y que forman parte fundamental del estudio que yo estoy haciendo, como por ejemplo Manuel Navarro Martín. Manuel Navarro Martín, el tabernero, formó parte fundamental de la trama de los tiros. Hay algunas pruebas documentales en el archivo de la Fundación Río Tinto, pero casi no se ha estudiado. Y sobre todo, a partir de la década de los 90, estamos hablando de los tiros del 88, 90, 91, 92, 93, hasta 1900, Manuel Navarro Martín, al que llamaba Félix Lunar el tabernero, es uno de los líderes federalistas más importantes de la provincia. Llegó a representar también, y además, presidente con Muñoz Vale, ya lo iremos viendo. Quiero decir, ha habido un desecho de una parte de la historia fundamental, que era la construcción de toda esa clase obrera, ¿no?, que es anterior a 1900 y en la que yo me centro fundamentalmente en las estructuras sociopolíticas de sociabilidad. Por tanto, el concepto, claro, no me puedo desligar. Yo soy antropólogo, aunque también soy historiador, pero no me puedo desligar de los elementos donde conviven, participan, hacen política, influyen todas estas personas que vamos a ver después, que es lo que llamamos la sociabilidad formal. Los comités republicanos, también los comités conservadores. Veremos después que el comité conservador de Zalamea, en una fecha clave como 1884, vota a favor en contra de la ley antiunista. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y de ahí vienen los lodos del nacimiento de Nerva, pero lo veremos después. O también algunos breves apuntes sobre la sociabilidad informal de estos comunicados. Nerva, Río Tinto, fundamentalmente Río Tinto. Tabernas, fiestas, redes clientelares, espacios de trabajo. Antes de empezar, ¿por qué pongo a Francisco Serrano Carvajal? Francisco Serrano Carvajal es secretario de Nerva en el periodo anterior a los tiros. Francisco Serrano Carvajal, junto con el alcalde de Nerva de aquella época, en 1879 aparece. Todo esto me lo encuentro en la provincia en 1893, porque hablábamos, te encuentras cosas 10 años después, ¿no? La provincia, como sabéis, es el periódico de la compañía, básicamente, un periódico republicano. La compañía no tenía problemas de republicanos y conservadores, ¿no? Eso es una tontería. Tanto Sagasta como sobre todo Cánovas, pero también Sagasta estuvo a favor de la declaración de utilidad pública de los mismos. De las teleras. Entonces, Francisco Serrano Carvajal, ¿por qué lo pongo aquí? Bueno, porque él contesta a un ataque de la provincia en el que él y el alcalde de aquella época, que no lo tengo localizado ahora mismo porque se me ha escapado, pero estamos hablando de 1879, estaba Marc Carr como director general hasta 1879, en el 80 ya no estuvo. Eso, Alfredo, lo hemos hablado algunas veces. Pues este señor, que era secretario y le llevaba la contabilidad
al alcalde, tenía una empresa también en Zalamea, estuvieron facilitando, lo podéis consultar en el diario de la provincia del 12 del 5 del 93, muchos años después. La provincia ataca, pero con pruebas documentales. Es curioso, porque la provincia tenía acceso a muchos datos. La Rio Tinto Company había estado parando a la Liga Antihumista porque le estaba comprando. Esto está aquí en la provincia del 12 del 5 del 93. Te lo mandé, ¿te acuerdas que te pregunté algo de esto? Bueno, es una referencia, ¿no? Estaba parando a la Liga Antihumista en 1879. A partir del 80 la Liga empieza a tener muchas más, no por casualidad, porque desaparece Marcar y todo el suministro de pólvora y el enchascado de las teleras, sabéis que eso llevaba también mucha madera fina, bruta y eso se estaba contratando a la empresa del alcalde de Zalamea. Y el secretario del ayuntamiento, Francisco Serrano Carvajal, también participaba por lo visto. Bueno, esto da idea de cómo estaba el patio. El patio estaba muy revuelto y nada es blanco o negro, porque ya la Liga estaba constituida desde 1876, la Liga Antihumista, ¿vale? Es solo un apunte para introducir un poco eso de la historia oculta que vemos ahí, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, no me voy a extender mucho, pero porque voy por la 8 y tengo 68 diapositivas. Bueno, lo que vamos a ver son un poco los grupos federalistas, los republicanos, los grupos zorrillistas, también republicanos, algo de la masonería y del interpensamiento. Tengo ahí no traga. ¿Quién no traga? Fundamentalmente quien no traga de estas estructuras de sociabilidad, de estas estructuras políticas, son los grupos federalistas, ¿vale? En Rio Tinto, en Nerva, en Zalamea también había vinculados a un joven tatay, pero no lo estudia mucho, por lo cual no puedo avanzar mucho en Zalamea. Pero sí en Rio Tinto y Nerva me interesa mucho porque ahí estaba Navarro Martín, por ejemplo, y estaba Muñoz Vale. Los zorrillistas, que veremos después, es una escisión del Partido Republicano que no entra en la restauración, pero que finalmente la Rio Tinto Company consigue comprar a uno de los miembros del Partido Zorrillista en Rio Tinto, lo veremos después, que era Roque Torrecilla. Roque Torrecilla era vocal del Partido Zorrillista en Río Tinto y por tanto, se supone, era barrenero, pero dio Alfredo, venía de la Aparecida de Alicante, ¿de verdad o no? Su padre nació, es de Río Tinto, él es de Río Tinto, fue alcalde de Río Tinto posteriormente, uno de los alcaldes cautivados, los alcaldes castados, ¿no? Esto es muy típico, pero era zorrillista. Bueno, Torné no estaba solo, este es un poco el elemento sobre el que construyo toda la investigación, ¿no? Veis ahí un pequeño gráfico donde aparece arriba Anselmo Lorenzo, el padre del anarquismo, el abuelo del anarquismo español. Anselmo Lorenzo ya conoció a Bakunin, Anselmo Lorenzo estuvo en la AIT, en la AIT de Zaragoza del 72, donde estuvo un concejal de Nerva que era Enrique Muñoz Vale. Enrique Muñoz Vale era sindicalista de Tarsis. O sea, fijaos la importancia que tiene también mirar, echar el foco un poco hacia atrás o hacia adelante. ¿Quién era Muñoz Vale? Muñoz Vale era un anarquista de primera hora. Era un anarquista de primera hora que participó, tengo las actas, del Congreso de Zaragoza en 1872. Claro, llega a Nerva en el 84. Es un personaje bastante enigmático y sobre el que tengo bastante documentación a partir de los tiros, ¿no? Antes poco, de hecho en Tarsis hay poco sobre Enrique Muñoz Vale. Pero Enrique Muñoz Vale es un anarquista que ya en el 85 le dice que no a Tornet, cuando va a pedirle que Nerva suprima las calcinaciones. Lo veremos con más detalle después. Navarro Martín, que es el que he dicho que se cargó, entre comillas, permitidme lo coloquial, ¿no? Se lo cargó Félix Lunar, se lo cargó de la historia. A Navarro Martín prácticamente se la ha cargado. Pues Navarro Martín era mucho más importante de 1888, inspirador de los tiros, en el archivo de la Fundación Río Tinto. Hay un legajo donde pone Manuel Navarro Martín, nacido en Río Tinto, listero, por cierto, no era obrero, era listero. Casi todos los líderes sindicales, Torné era listero también, no por casualidad.
es uno de los líderes más importantes. Todo esto en Río Tinto y en la época confluyen también con una época en que está Trinidad Soriano. Trinidad Soriano es otro anarquista de primera hora que fue en la época de los tiros, 1884 hasta el 90, estuvo como arquitecto del Ayuntamiento de Huelva. Nadie puede pensar que escribiendo Tornet en El Productor, que gracias a Alfredo lo sabemos, siendo Anselmo Lorenzo el director del Productor, un periódico anarquista, Trinidad Soriano en Huelva, José Nogales y Fermín Salvochea, que se conocían ya desde la época de José Nogales, como sabéis, uno de los más importantes escritores pro calcinaciones, por decirlo de alguna forma, pero ese que conoció a través de su hermano a Tornet, gracias a la investigación. Fermín Salvochea también lo conocía, trabajó con José Nogales en el norte de África. Todo esto te indica que, aquí vemos por ejemplo a Navarro Martín, como digo, en los sucesos de febrero tuvo cierta participación contra la compañía. Ya lo veremos después en el 89, en un comité republicano federal, junto con Muñoz Vale. Indica su trayectoria permanente en el campo del obrerismo, más bien desde posiciones republicanas, no tanto anarquistas, ya veremos Tomás Ojeda Mayofré, que es otro de los elementos fundamentales, pero sí desde posiciones republicanas bismargalianas, porque el Partido Federalista bismargaliano estaba muy cerca del socialismo en aquella época, estaba muy cerca. Muñoz Vale, el otro día recuperé una foto de Muñoz Vale. Muñoz Vale, cuando se fue de Nerva, ya en el 95 aproximadamente, como concejal, es una persona muy interesante porque después fue concejal de Sevilla, también, lerrousista. Sabéis que Lerroux tuvo una etapa bastante, bueno, bastante de izquierda. De hecho, el director del País en la primera época fue Lerroux, ¿no? El País es una de las fuentes hemerográficas más interesantes para buscar, si queréis buscar, está en Hemeroteca Nacional, buscar los comités republicanos también, igual que el Nuevo Régimen. El Nuevo Régimen sí es verdad que era anarquista, el Nuevo Régimen era un periódico anarquista, pero en muchos casos también hemos discriminado por qué aparecen los comités republicanos federales en el Nuevo Régimen y en el País, que no era anarquista. El país era republicano federal, bueno, radical más bien, pues porque los límites muchas veces confluían en las poblaciones, en los pequeños territorios, y ahí es donde efectivamente cobra mucha importancia la historia de la universidad, ¿no? Bueno, lo decía Enrique Muñoz Vale, en 1872 ya estuvo con Anselmo Lorenzo en Zaragoza y fue uno de los que, junto con Cristóbal Rodríguez, en Tarsi hizo la primera huelga obrera en el 73. Probablemente viene deportado de allí, pero ¿cómo es posible que Río Tinto Company no lo supiese? O si lo sabía y no todo está en el archivo de la Fundación Río Tinto. No lo sé. Me tengo que tirar 15 o 20 días, Alfredo, a ver si me echa un cable en la Fundación. Tendré que pedir vacaciones. En fin, lo que pasa es que, bueno, ya lo digo, participa de la célula anarquista con Tarsi, con Cristóbal Rodríguez, y llega a ser comisionado de los mecánicos ajustadores. Él era de Corrales, ¿vale? Él era mecánico ajustador de la línea de Corrales, ¿vale? Pero como sabéis era de Tarsi, ¿no? Corrales era de Tarsi, era de Corrales. Y participa con Trinidad Soriano, que en ese momento de los tiros, he dicho antes, estaba en el Ayuntamiento de Nerva. O sea que Muñoz Vale, Anselmo Lorenzo y Trinidad Soriano, junto con Tornet, que escribe en El Productor, se conocían. Tornet no sabemos, pero Trinidad Soriano, Enrique Muñoz Vale y Anselmo Lorenzo se conocían, seguro, porque estuvieron en el mismo congreso en Zaragoza y están en las actas. Entonces, bueno, ¿vale? Es muy interesante porque, ¿vale? A mí me interesan más que las personas las construcciones sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? El Comité Federal de 1890 de Nerva, donde Francisco Pérez Margal, lógicamente presidente honorario, pero ya Enrique Muñoz Vale, en algunos veces viene Muñoz y otros Muñoz Vale, aparece como presidente honorario, ¿vale? Veis ahí un jovencísimo Manuel Navarro, que es Manuel Navarro Martín, se repite posteriormente,
y Amador Gómez de León, que también formará parte, será presidente de los comités federales. Y en el 88, se ve muy poco, pero sí, 11 de 7 del 88, aparece también otra vez Navarro Martín, Manuel Navarro Martín ya, junto con Enrique Muñoz Vale. ¿Dónde estaban en los comités federales de Pímarca? No estaban, porque esto también está estudiado, ya lo han estudiado otros historiadores a nivel nacional. Era un refugio para republicanos radicales y anarquistas. Bueno, un pequeño paréntesis. ¿Cómo empiezo a investigar esto? Bueno, empiezo a investigar porque ¿por qué me interesa toda esta trama que nos ha contado? ¿No? ¿Dónde estaba cada uno? ¿Qué comités había? ¿Cómo participaron en los tiros unos y otros? ¿Cómo influyeron? En Riotinto, un pueblo que siempre se ha dicho que era un pueblo sojuzgado, absolutamente controlado por la compañía de Riotinto, porque tenía casa, suelo y subsuelo. En Riotinto había teatro, y hubo 3 teatros en Riotinto, en la mina abajo, 3, al menos, porque el primero se quemó. Y en una referencia hemerográfica aparece que se representó, claro, leyendo el motín es una fuente también, el motín es una fuente hemerográfica muy interesante. Ahí tengo documentado más de 50, por eso tengo Google Drive a tope, más de 50 números del motín, donde escribía un corresponsal del motín que no firma, pero seguramente era Manuel Molina Villanueva, pues tengo las iniciales. Manuel Molina Villanueva era un librepensador anticlerical y nos da idea de cómo se movía la sociedad de la época, con algún tipo de notas anticlericales, furibundas anticlericales, pero también de cómo era la época. Se representa el drama La encubridora. Antonio Rodríguez García Bao es el autor de La encubridora. Antonio Rodríguez García Bao es redactor jefe de las Dominicales de Libre Pensamiento. En Riotinto se pasó La encubridora antes que en Nerva. Nerva fue al año siguiente, Nerva la obrerista, Riotinto la sojuzgada. Pero, curiosamente, La encubridora es un drama de muerte, del 19, muy romántico, donde hay celo, hay cuernos, perdóname la expresión, y el cura al día siguiente excomulga a todos los que participaron en el visionado de La encubridora. De ahí tiro del hilo, porque es una de las partes del hilo, porque esa es una de las partes, tengo otros hilos, pero ese es uno de los fundamentales, porque Tornet, como sabéis, le puso a su hijo García Bao. Tornet García Bao o Bao. García Bao. Y Loaiza, Tornet Loaiza, exactamente. Entonces le pone de nombre, Maximiliano Tornet le pone de nombre. Fijaos la importancia que tiene un detalle, pero te indica cómo era la sociedad de Riotinto de aquella época, que no solo eran oficinistas, sino que el 90% eran obreros. Y obviamente esa gentería del patio de butaca seguramente casi habría poco patio de butaca. Otro de los elementos, voy un poco más rápido porque si no os voy a aburrir mucho. Otro de los personajes más importantes de la sociabilidad masónica y federalista es Tomás Ojeda Mellofré. Tomás Ojeda Mellofré es uno de los menos conocidos, por no decir nada conocido, para entender todo el proceso de construcción. Desde el año 93, unos cuantos años, no participó en los tiros, pero sí construyó una sociedad que se llamaba Los Manumitidos, editó un órgano de expresión del obrero de Riotinto, que tenía más de 500 ejemplares en Riotinto en 1895, o sea que no me voy a detener mucho. Estos son datos documentales, que los he sacado de, ahora mismo donde lo puedo, bueno, está documentado, debe haber algún ejemplar del obrero de Riotinto, pero no lo he localizado. Es de 1900, ¿vale? No es de 1895. Pero en aquella época, imaginaos lo que había pasado en la década de 1890. 500 y 700 ejemplares, ¿vale? El editor es Cayetano Collazos, también otro federalista. Vemos también, por ejemplo, otros comités que asistían en Riotinto, antes hablaba de Nerva, donde estaba Navarro Martín. Vemos también en el 95 que hay un comité federalista, donde está Tomás Ojeda Mellofré, que por cierto es venerable maestro de la logia Diógenes, ahora antes de... o
o también comerciantes de mucho interés para la historia local, como Huertas Millán, o por ejemplo vemos José Arrayás Arroyo, que sería seguramente, creo que venía de participar también de una logia. La construcción, como digo, de los comités federales estaban ya pocos años después de los tiros, estaban en Río Tinto, se reunían. Ahora lo veremos cómo despiden a Ojeda Mayofré. Lo despiden siendo venerable maestro de una logia, ¿vale? Por hacer una reunión en el Casino de la Unión de Río Tinto. Por cierto, los casinos estaban controlados, ¿no? Casino de la Unión en 1899, que no lo conocimos, pero vimos el edificio de 1910, pero estoy hablando de 10 años antes. Pues a Tomás Ojeda Mayofré, uno de los más republicanos radicales, que después se convirtió en anarquista en el 4 de febrero, que tengo los números, tengo 50 números del 4 de febrero, los pedía a Madrid, pues Tomás Ojeda Mayofré lo echan, pero porque había hecho una serie de reuniones, mítines con sus obreros en Río Tinto en 1899, con lo cual el contexto de los años de los tiros es mucho más complejo, más diverso, ¿no? Claro, estoy dando vuela pluma, ¿no? Mi estudio termina en 1901-1904, ¿vale? Aquí vemos también personas que participan de sus comités, donde está Tomás Vélez Parra, José Huerta, que lo hemos visto antes, el hermano de Tomás Ojeda Mayofré, porque Tomás lo despiden y se tiene que ir a Cuba, está allí un tiempo en Cuba, curiosamente. También brevemente, sin detenerme mucho, ¿no? Porque voy a hablar un poquito de algunas logias, ¿vale? En Río Tinto y en Nerva, fundamentalmente en Río Tinto, en los años 80 hay 4 logias fundamentales. Una de ellas tiene poca actividad, pero las 4 logias fundamentales son la logia Acacia, la logia Diógenes, tiene unos números, la logia Acacia 130, la Diógenes 184, no recuerdo ahora mismo, pero las tengo todas documentadas, claro. La logia Fraternidad, una logia inglesa que es la Unity Lodge, es una logia inglesa que tiene muy poca actividad, en las actas aparece muy poca actividad. Y la logia Virtud y Progreso de la Naya, donde me detendré un poco después. Aquí vemos, por ejemplo, se ve muy mal, pero lo traduzco, la logia Copérnico, esta es otra de las logias de Río Tinto, es una logia de Río Tinto, aunque gran parte de los miembros son de Nerva. Algunos de los miembros, a mí me interesa, se lo comentaba antes a José Manuel, me interesa no tanto el recorrido de la logia en sentido, la logia tiene un ritual secreto, las tenidas tienen unos mandiles, tienen que aparecer de una forma, no tanto me interesa como historiador y como antropólogo eso, sino me interesa quiénes estaban en la logia y cuáles son sus funciones profanas. Bueno, profanas entendiendo que las logias eran sagradas, entre comillas, porque es otra forma de sacramento, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como venerable maestro a Enrique Muñoz Vale, el anarquista que se viene de Tarsi, está ahí el primero. Segundo vemos a Manuel Herrera Noriega, farmacéutico de la compañía de Nerva, que participó activamente, lo veremos después, en las juntas locales contra el decreto Alvareda. Nerva se pone a la cabeza para derogar el decreto Alvareda, para que sigan las teneras. Esto lo hace Nerva, no lo hace Río Tinto, lo hace Nerva. Esto está documentado, pero se estructura, ahora lo veremos, ¿no? Entonces me interesa mucho más las logias como dónde está, quién está con quién, y ahora lo veremos un poco, ¿no? La abuela pluma, porque no quiero aburriros mucho, ¿no? Y como lo decía antes, la sociabilidad informal y la formal me interesa también mucho, sobre todo en Río Tinto, ahí veis un poco tabernas, ¿no? Se ve muy mal porque es mala la copia. En Río Tinto había 45 o 50 tabernas en 1890. Es decir, en una época en la que se suponía, o hemos supuesto, que la compañía tenía un control férreo sobre... Claro, lo que pasa es que las 50 tabernas tenían suministro de vino de Sunday. Sabéis que todo el suministro de vino y licores era de Adolfo Sunday, uno de los socios fundamentales y prioritarios de la compañía. Eso está documentado, eso lo ha dicho, lo ha estudiado Peña Guerrero ya, incluso en el testamento de Sunday, y eso está documentado, ¿no? Bien, algunas estructuras formalizadas de mucho interés para Río Tinto, que rompen el mito de que Río Tinto no existía nada más que oficinistas, chupaculos de la compañía. 1889,
¿vale? El motín. Es una referencia, tengo más, ¿vale? Porque la sociedad de libre pensadores, luz de la razón, es un elemento, fue un hallazgo para mí. Es cuando encuentras algo que dices, confirma mi teoría. Porque muchas veces, los historiadores estamos en una hipótesis argumental, pero esa hipótesis tiene que contrastarse con las pruebas, con pruebas, ¿no? Es evidente que en Nerva había más libertad obrera, claro. Sí, porque las casas no eran de la compañía, había muchas que sí, por cierto. Pero, ¿cómo se explica que había 72, antes de los tiros, aunque la referencia es del 89, pero Luz de la Razón es del 86. Pero me interesa esta porque lo dice, antes de la tristemente célebre matanza, se había constituido allí una sociedad de libres pensadores, lo tengo por otro lado contrastado, con el nombre de Luz de la Razón. El presidente de Luz de la Razón es otro de los que está en la logia Acacio, José Bernal Paniagua. Es muy interesante porque estoy cruzando datos de quién estaba en qué cosa, en qué sitio, ¿no? Después estableceremos un relato, pero bueno, ocurrieron aquellos sucesos y uno de los curas, testigos presenciales de ellos y sabedor de todos los secretos que los motivaron, claro, hay que entender que el motín era un periódico anticlerical. Pero parece ser que sí, que Muñoz Arteaga, que era el cura obrero, ya lo veremos en los comités para que sigan los humos. Muñoz Arteaga, el cura de Río Tinto, fue el cura bueno de Río Tinto. El cura bueno de Río Tinto, en la mentalidad popular de Río Tinto, fue uno de los que apoyaron más a la compañía de Río Tinto hasta el punto de ir a Madrid a que sigan los humos. Está documentado, ¿no? Bueno. Pues nada, que aprovechó la ocasión para imponerse a la empresa minera, exigiendo la destitución de los empleados socios del grupo. 72 personas. Entonces, caridad católica, qué cruel eres. Esto dice el motín, ¿no? Bien, otra sociedad muy interesante que he descubierto y tenemos pocos datos todavía sobre ello, y en Río Tinto, en 1896, decía, pero si eso es el siglo XIX, ¿cómo se permitía una sociedad cooperativa que se llamara Los Emancipados? ¿Vale? Pues sí, en 1896 la sociedad, tenemos algún dato también que tengo que cruzar de quién era el presidente, ¿vale? Para establecer un relato. Los Emancipados aparecen en los archivos de la imprenta Chaparro, que están depositados ahora mismo en el Archivo Histórico de la Fundación Río Tinto. Yo he podido acceder a ellos a través de la familia, pero es una joya interesantísima para la historia local de Río Tinto, donde, por ejemplo, aparecen elementos como estos. Sabéis que las imprentas tenían lo que se llamaban pruebas de capilla. Las pruebas de capilla eran los papeles que se iban a sacar, por ejemplo, esta reunión de los emancipados, se sacaba un borrador y después, esa era una prueba de capilla, estaba en capilla, ¿no? Pues esta es una de las pruebas de capilla de la Sociedad de los Emancipados. Mi padre trabajó, por cierto, en la imprenta Chaparro en los años 50. Y después algunas de las... quiero daros algunas notas también de lo que era la sociedad, que yo le llamo vertical, ¿no? Aunque es de 1909, pero la sociedad anterior. Las sociedades de socorro, aquí en Zalamea también había varias, son muy importantes para también construir la vida social. En Río Tinto hubo una cooperativa como esta, al menos una, hubo más seguramente. Estoy hablando del 19, ya después en el 20 hubo varias, pero en el 19 los emancipados está ahí el documento. Y la Perseverancia es una sociedad de tipo vertical, donde el reverendo Jameson era el presidente. Por tanto, la Sociedad de Socorro de la Perseverancia, o la que veréis ahora, que se ve un poco mal, pero bueno, lo tengo subrayado ahí, que es la Caridad, de 1898, no es del 96, esa también es otra sociedad de socorro vertical. Le llamo vertical porque quienes controlan la sociedad son todos empleados de rango de alto nivel de la compañía. Los emancipados no. Los emancipados es una sociedad cooperativa horizontal. Por lo tanto, rompemos el mito de que en Río Tinto no existía una estructura societaria obrera. Sí es verdad que existía con mucha fuerza sociedades de socorro, claro. Veremos cómo, por ejemplo, Roque Torrecilla, que fue alcalde de Río Tinto, aparecía en un comité republicano zorrillista en el 87, pero ya en el 93 era alcalde. Fue uno de los castados, ¿vale?
bien, pero Río Tinto es mucho más diverso de lo que se ha dicho, ¿no? Igualmente, el fracaso de la estrategia de los casinos, lo comentaba antes. ¿Cómo es posible que tengamos, claro, lo que se ha dicho siempre y lo que la historiografía ha contado es que los clubes estaban dirigidos por influyentes, listeros, encargados y capataces? Bueno, pues el Casino de la Unión, que es probablemente una de las sociedades más importantes de la mina baja, como llamamos a Río Tinto Antiguo, ¿no? Río Tinto Antiguo, el Casino de la Unión, estaba presidido, tengo fuentes documentales después, ahora lo veremos, por el venerable maestro de la logia Diógenes en su segunda etapa anarquista, porque la logia Diógenes era afín, y después ahora lo veremos, se refundó en 1893, Tomás Ojeda Mayofré lo despiden fulminantemente por hacer una reunión de obreros en 1899. Por lo cual no estaba todo tan controlado, ¿eh? Todo esto desemboca lógicamente en el proceso de construcción de los sindicatos de clase en la cuenca minera, pero es fundamental todo estos procesos de identidad obrera que se va generando, ¿no? Desde las logias obreristas, veremos ahora la logia Diógenes, la logia Fraternidad también, que está montada, le llamo logia revolucionaria. Las logias aristas, no voy a entrar porque tenemos 250 miembros, entonces no voy a entrar mucho, ¿no? Hago la pluma. La Diógenes hasta 1893, la Copérnico, la Unidad, que era Unity, y la Caza. Eran logias aristas, entre comillas, es decir, de un repaso preliminar de los miembros, me tengo que meter en el archivo de la Fundación Río Tinto, pero un repaso preliminar de los miembros, podemos deducir que estas eran logias que no participaron en ningún momento en el movimiento del 4 de febrero y que eran más bien logias que se dedicaban a los procesos típicamente masónicos de, por ejemplo, los óvulos o las ayudas a los necesitados, ¿no? Pero no, digo la logia Diógenes hasta 1893 porque ahí aparece Ojeda Mayofré después, ¿eh? Y la logia revolucionaria de Río Tinto, claro, meto a Virtud y Progreso de la Naya, perdóname, amigo Alfredo, pero no es exactamente una logia revolucionaria. Es una forma de decirlo, ¿Por qué? Porque ahí aparece también como miembro fundamental de la logia José Díaz del Real, que fue primer alcalde socialista de Nerva en la Primera República, el primer bienio, ya muy mayor, pero aparece ahí. De hecho, José Díaz del Real, en el mismo año en que se construye la Virtud y Progreso, aparece también en el Comité Republicano Federal de Nerva, con Enrique Muñoz Vales, mismos anarquistas, y Manuel Navarro Martí. Está todo documentado, lógicamente. No me detengo mucho, ¿vale? Voy a pasar, bueno, estos son algunos de los listados, para que veáis una cosilla así de interés. La logia, que puede ser un chascarrillo de interés, pero yo creo que de mucho más que de interés. En la logia Diógenes hasta 1893, Diógenes 184 se llamaba exactamente, aparece un miembro, aparecen muchos como Evaristo Morgás Villegas, que ya los tengo controlados dónde está quién, tengo ya hecho una estructura de red, pero también aparecen algunos más jóvenes, como por ejemplo, vamos a ver si lo localizo, José Márquez Huerta. ¿Te suena, no, Alfredo? José Márquez Huerta. Probablemente, tenemos que contrastarlo, pero probablemente fue el encargado que lo descubrió Alfredo con la inestimable ayuda de Julio Macías, estando nosotros en el ayuntamiento. José Márquez Huerta está en la logia Diógenes y es uno de los elementos, una de las personas que, con total seguridad, porque está documentado, Alfredo lo documentó en sus investigaciones, finalmente, y tiró del hilo, es el que conduce la locomotora de los fallecidos, asesinados, los cuerpos, hacia un sitio que probablemente estuviera en el entorno del antiguo cementerio de Naya. ¿Es correcto? Pues, en Zaranda, efectivamente. Bueno, es un elemento en aquel momento fundamental esta persona, porque se supone que tendría que ser una persona adicta, o muy adicta, quiero decir, muy leal a la compañía. Ese trabajo de llevar la locomotora, el famoso tren de la muerte que se le ha llamado, ¿no? Se le ha dicho, ¿no?
Pues es José Márquez. Y está en una logia adicta. Por eso es importante saber un poco qué pasaba, ¿no? Adicta o afín, vamos a llamar, adicta es una palabra muy connotada, ¿no? Pero es verdad que, claro, en aquella época era o tú o yo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a insistir, había mucha gente que estaba en otros sitios, ¿no? Bien, voy a pasar un poquito, más para adelante, por no aburriros mucho. Voy a entrar, bueno, aquí veis también un pequeño resumen de la carta que le escriben cuando despiden a Tomás Ojeda Mayofré. Tomás Ojeda Mayofré, como digo, es uno de los elementos fundamentales de los personajes de la historia culta de la cuenca más importante para entender el desarrollo del proceso obrero. Incipiente proceso obrero, venerable maestro de la logia de Diógenes, y después de la logia Fraternidad, que se va a Nerva, cuando ya lo despiden, en el 99 se va a Nerva, pero estuvo la logia Fraternidad de Río Tinto, todas las logias son de Río Tinto. Y la logia Fraternidad se constituye en la calle Rinconada de la Mina Abajo. ¿Cómo se puede constituir una logia anarquista donde se estaban haciendo reuniones en el 99, 1899? Claro, ya se harta, ¿no? Se harta la compañía, o dejaba hacer o no se enteraba de todo. Finalmente esta es la carta en la que se le despide, bueno, se explica. Henry Bennett, que era otro masón inglés de la logia Unity, le contesta a la logia Fraternidad que ni hermanos masones ni nada, que ya la aguanta mucho, y que lo despide, ¿no? Bueno, pues vale. Me centro un poquito ahora, que yo creo que puede tener más interés y no aburriros mucho, en una de las logias, he dicho algo antes, de las logias de la Naya. La Naya, como sabéis, está casi la segunda década del 20, formaba una de las aldeas de Zalamea. Una figura interesante también es la figura de Manuel Torres Cansino. Manuel Torres Cansino es uno de los... es un obrero metalúrgico, grado 33 de la masonería, o sea, el grado máximo de la masonería, pero era obrero, de una logia de Huelva, que viene a fundar la logia Virtud y Progreso de Naya. En la logia, aquí vemos algunos datos, ¿vale? Tengo señalado Eduardo Caballero de Puga, que era el secretario del Gran Oriente Nacional de España, es como miembro honorario, aparece ahí. También tengo señalado a Modesto García, por ejemplo. ¿Por qué? Modesto García es otro de las, como veis, tengo algunas personas señaladas porque tengo que cruzar todos los datos todavía, pero me interesan estos porque Modesto García fue uno de los maestros de la compañía que participó también en las juntas locales para derogar el decreto Alvareda. Entonces, y aparece ahí también Díaz del Real, que no lo tengo, pero está ahí también, José Díaz del Real, sí, está marcado, y Manuel Torres Cansino. El día de constitución de la logia Virtud y Progreso, la tenida que le llamaban ellos, la tenida, ellos en las reuniones les llamaban tenidas, ese día el día anterior Manuel Torres Cansino venía de Huelva y había fundado con varios hermanos del vecino pueblo de Río Tinto la reconstitución de la logia de Diógenes. No lo dice, pero coincide en la fecha. Y el venerable maestro es Tomás Ojeda Mayofré. La logia de Diógenes, que es una logia muerta, después de los tiros, es una logia afín a la compañía. La compañía intenta que las logias permanezcan ocultas porque gran parte de sus miembros, por ejemplo, la logia Acacia, Frank Simes, uno de los matrimonios mixtos que ha investigado Alfredo, Frank Simes, ¿te acuerdas? Pues Frank Simes es venerable maestro en inglés también, venerable maestro de la logia Acacia. A la compañía no le interesaba tampoco sacar eso. Tornet fue el culpable. Entonces la compañía deja morir a muchas logias. De hecho, la logia Diógenes desaparece en el 93 y aparece refundada por un obrero metalúrgico de los talleres de Huelva, que es Manuel Torres Cansino, que ya venía escribiendo desde el 87 MT en las dominicales de libre pensamiento. No Maximiliano Tornet, Manuel Torres. Porque lo tengo documentado después porque es realmente uno de los corresponsales que después monta y de los suscriptores más importantes de Huelva, monta una librería en Huelva. Entonces, ese día, antes de
el día antes de constituir la logia Virtud y Progreso, también aprovecha el viaje y constituye la Diógenes, ya con una vertiente obrerista. Y finalmente la logia Fraternidad 245, en Río Tinto y después en Nerva en 1901, Río Tinto 1899, Nerva termina en 1906, es ya el inicio del desarrollo de la lucha obrera, pero 1899. Fijaos qué dice esto es para el Congreso de Libre Pensamiento de 1900. Es una plancha de la logia Fraternidad donde se pide recabar de todos los gobiernos las jornadas de 8 horas. Fijaos, estamos hablando de 1899, 1900, conseguir la colocación de los obreros, hacer cumplir las leyes promulgadas sobre niños, mujeres. Había todo un relato ya, toda una sintaxis obrera. No hay que esperar, lógicamente, a la huelga del 13 para entender que Tomás Ojeda Mayofré, que era el venerable maestro, que se vio después que era con Sánchez Rosa, por ejemplo. Sánchez Rosa es otro de los anarquistas más importantes de Andalucía, escribe en el 4 de febrero. El 4 de febrero es una joya que si queréis os doy copia, que no se debe decir porque son... pero alguna copia, pero para que entendáis un poquito el proceso de construcción de la lucha obrera antes de la huelga del 13. Bueno, voy un poco más rápido. Aquí veis un poco también algunas de las cosas que estoy haciendo para mi investigación. Evaristo Morgás Villegas es uno de los miembros también de la logia Diógenes. Evaristo Morgás aparece también como concejal del Ayuntamiento de Río Tinto, por eso sé que la logia es una logia afín hasta 1893, por eso sé que es uno de los vicepresidentes de la Sociedad de Socorro a la Caridad, que era una sociedad vertical, por eso sé que era empleado de la compañía y evidentemente pues hay que encuadrar, era una persona muy afín, ¿no? Vemos también algunos miembros de la logia Acacia, si no me equivoco, un momentito, no voy a detener mucho más, de la Diógenes también, curiosamente donde aparece el hermano de uno de los que acompañó a Tornea Zalamea, Calvo Pulgarín. Yo me he basado mucho en las investigaciones de Alfredo Moreno y aquí en la logia aparece también Eduardo Calvo Pulgarín, que era relojero, y aparece en la Diógenes. Nerva, empezamos con Nerva un poquito. Emilio Campoflores. Emilio Campoflores es uno de los médicos de la compañía más afines al movimiento pro-calcinación, ¿vale? Es un médico de la Junta de Sanidad de Nerva, fue alcalde de Nerva, alcalde encasillado, como sabéis, ¿no? Entonces, claro, 1897. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Porque yo le decía el otro día al delicado, ¿me vais a echar de Nerva? No, coño, no, esto es historia, está documentado. Pero la construcción ahora lo veremos un poco, ¿no? El desarrollo de la emancipación de Nerva y la construcción de después de los tiros es una construcción totalmente conservadora. Y de Villa de la Libertad nada, sino Villa sobre todo de la Río Tinto Company. Claro, lo diré de otra forma, tiene tiros en Nerva, pero... ¿vale? Esto es así porque las pruebas documentales me llevan. Emilio Campoflores es uno de los elementos fundamentales de las juntas locales contra el decreto Alvareda, porque como sabéis, el decreto Alvareda, después de los tiros, lo que planteaba era en 3 años eliminar los tiros, eliminar las calcinaciones. Nunca se llevó a efecto, pero... y montaba una serie de juntas locales, veremos algunas ahora, ¿vale? Siempre tenían un médico dentro. ¿Por qué? Porque eso no afectaba. Los humos no afectaban, ¿vale? Solo a los árboles, pero no a las personas, ¿vale? ¿Entendéis la ironía? Bueno, aquí esto ya he hablado suficiente. Enrique Muñoz Vale, bueno, aquí veis un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Presidente, venerable maestro de la logia, ¿vale? Voy más rápido. Las juntas locales, aquí algunos ejemplos, ¿no? Vemos, por ejemplo, las juntas locales se constituyen por parte de Domingo Jiménez. ¿Por qué en 1890? El decreto Alvareda se pone en marcha 3 meses después de la masacre, pero nunca se lleva a efecto porque el decreto Alvareda planteaba un 25% cada año de reducción.
Entonces mandan a un ingeniero aquí, la Rio Tinto Company, un ingeniero del gobierno, la Rio Tinto Company no le da los datos, no sé cuánto, pasamos a 1889. 88 pasó sin pena ni gloria, 1889 pasó sin pena ni gloria, las mismas o similares producción de telera, y en 1890, que es cuando tenía que desistir el sistema de calcinación de mineral al aire libre, al tercer año, pues la compañía, eso lo dice David Harvey en su libro, por cierto, uno de los libros fundamentales para entender a la compañía Rio Tinto Company, que está en inglés y no se ha traducido, y es muy significativo que no se haya traducido. David Harvey es uno de los elementos fundamentales que tuvo acceso a los archivos del año 84, el libro. Habla de la construcción de una estrategia para derogar el decreto Alvareda, pero no por vías políticas. O no exclusivamente por vías políticas, sino por vías sociales, como había sido la Liga Antiovista, que era un movimiento social, aunque sí, encabezado por personas eminentes, ahora entraremos, ¿no? Que también Zalamea tiene lo suyo es los documentos, claro, es que nadie está libre de culpa, ¿no? O todos somos culpables, ¿no? La historia no tiene culpables ni no culpables, ¿no? Pero como digo, Nerva se pone y abandera esa estrategia social. La provincia dice que es una estrategia social, pero después, haciendo un análisis, que estoy en ello ahora mismo, un análisis antropológico, sociológico, de quiénes están, tú ves, dice, bueno, Miguel Domingo Romero, propietario, este era el secretario del Ayuntamiento de Nerva, de todo. Hombre, bueno. Los industriales, bueno, pues Tomás Gómez de León, igual. Estaba también después, fueron a Madrid. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño apunte que habla de un tal Segundo Masero Zapata. Segundo Masero Zapata fue alcalde de Nerva en 1902. Segundo Masero Zapata es una persona fundamental también para entender todo el proceso desde los tiros, porque ya estaba en los tiros en el 88, y que llegó a ser jefe de los guardiños de la compañía. Segundo Masero Zapata era una persona totalmente afín a la compañía. Sin embargo, aparece en la Junta Local de Zalamea. ¿Por qué? Segundo Masero Zapata fue alcalde de Nerva en 1902. Era un alcalde encasillado también. Segundo Masero Zapata está el expediente ahí, totalmente adicto. Entonces, ¿por qué lo meten en la Junta Local de Zalamea? Porque las juntas locales tenían que ser totalmente condicionadas y construidas a imagen y semejanza de la Rio Tinto Company. Avanzo un poco más. Por ejemplo, pues vemos a Modesto García, el que veíamos antes, maestro de la compañía también, en la junta local. Por cierto, hacen juntas locales hasta en las aldeas, todas las aldeas de Zalamea y todos los barrios de Rio Tinto, la Atalaya y Alto la Mesa, también tienen una junta local. Digo, Dios mío de mi alma. ¿Por qué? Para establecer una estructura que fuera pretendidamente social. Eso lo explica muy bien Harvey. En inglés lo explica en inglés, pero bueno, como no está traducido hay cosas que se nos escapan. ¿Verdad, Julio? Pero algunos no se nos escapan, claro. Bien, pues como veis ahí también van cogiendo a las personas más afines a la compañía, que no eran políticos, bueno, Miguel Domínguez Romero. Y después, quien va a Madrid, todas estas juntas locales, lo vemos aquí, quien va a Madrid, pues quien va a Madrid es ya en el 11 de junio de 1890, pocas semanas antes de ya la derogación del decreto Alvareda, que lo deroga Sagasta, por cierto, creo recordar, o sea, no, ahora mismo no me acuerdo. Pues todas esas juntas locales se reúnen en Huelva, por cierto, se reúnen en la Casa Colón. Hombre, un lugar no muy... ¿quién era? Sunden y el otro ¿quién era? Deutsch. Pues Sunden fue el impulsor, el que construyó la Casa Colón. Entonces, Domingo Gilbert le pide a la Casa Colón para reunir a todas las juntas locales. Y se constituye una comisión a Madrid, que está ahí, el diario Época, el 11 de junio de 1890. Es decir, que hay muchas cosas que están en la biblioteca. Domingo Gilbert es el presidente, Andrés Domínguez de León, que es el secretario, Antonio Muñoz Arteaga, el cura párroco de Rio Tinto, os acordaba ya antes del cura párroco, de que se cargó
la Sociedad de Librepensadores. Es que blanco y botella, ¿no? Van a Madrid a pedir que por favor no se quiten las teleras, porque ya en enero de 1890 la compañía empezó a despedir a mucha gente. La compañía ya sabía que el decreto se iba a derogar, pero quería que la gente lo pidiera. Esto aparece, ¿vale? Y también la comisión que vino de Madrid, como sabéis, la comisión de médicos, doctor Pulido, por ejemplo, y muchos otros médicos eminentes que determinaron que no había peligro para la salud humana, que no había peligro. Y todas estas personas que participaron, fundamentalmente el impulsor es el Ayuntamiento de Nerva, y participan todos los ayuntamientos, pero el que inicia todo el proceso es el Ayuntamiento de Nerva, está en hemeroteca, ¿vale? No voy a detenerme más. ¿Algún apunte? Bueno, pues simplemente que en Río Tinto, en 1902 había un grupo que se llamaba Juventud Ácrata, con lo cual, bueno, no sabemos mucho más, pero seguramente, ¿vale? Estaba Tomás Ojeda Mayofré, firma un documento donde aparecen, lo veis ahí, aparece la Logia Fraternidad en Nerva, se reúne en Nerva, bueno, la Marsellesa de Navarro Martín, como sabéis, la frontera de la Marsellesa, ¿no? Son dos, y bueno, y para glorificar el inmortal Mendizábal. Bueno, esto ya podemos entrar si Mendizábal, sabéis, ¿no? Lo de la desamortización, un tema también muy delicado, no vamos a entrar ahora, pero bueno, avanzo un poco más, por centrarme un poco y terminar ya el tema en los distritos electorales. Bueno, el tema de los tiros se ha visto siempre un poco, como comentábamos antes, como algo que es la Liga Antihumista por un lado, los terratenientes de Zalamea que tenían intereses sobre la tierra es verdad que estaba muy machacada por los humos, ¿no? Eso es una realidad objetiva, no es cuestionable, pero los terratenientes de Zalamea y Aracena, ahora veré un poco, José María Ordóñez Rincón de Higuera de la Sierra, como sabéis era el cuñado del alcalde de Zalamea en aquel momento. Se ha estudiado en esa clave, ¿no? Pues avanza un poco el tema de los distritos electorales. ¿Por qué? Porque no solamente había, claro que sí, había un interés económico particular, pero sobre todo había un interés por la representación política en Madrid y en la Diputación, ¿vale? Porque antiguamente, en aquella época, había varios distritos. El distrito más importante en términos de votos, es verdad que era en el 88 todavía había un sufragio censitario. Ya en el 90 ya fue universal masculino, pero en el 88 y en los 80 era un sufragio. Pero no es casualidad, por eso pongo la naciente Nerva. Nerva era muy importante para el distrito central de la aldea. La aldea de Río Tinto o Zalamea era muy malo para los intereses de la compañía, claro. ¿Por qué? Hay una figura muy importante, lo explico. Gregorio Arrayás Vizcaíno. Gregorio Arrayás es otro de los personajes que tampoco nadie se ha detenido, o muy poca gente se ha detenido a explicarlo, ¿no? Gregorio Arrayás es un abogado de Valverde, fue alcalde de Valverde, que fue un abogado siendo joven, que le ganó un pleito a Tarsis por las calcinaciones, pero Tarsis lo fichó. Tarsis lo fichó y estaba a sueldo de Tarsis. Eso lo cuenta María Antonia Peña Guerrero con la correspondencia. María Antonia Peña Guerrero, la rectora, ha bebido, muchas veces leemos poco, y la tesis doctoral de Peña Guerrero es una joya de la, ¿sabéis? La red clientelar es una joya para entender todo el proceso. Bueno, pues toda la correspondencia privada de Gregorio Arrayás, incluso con Cánovas, la ha utilizado. Ella la ha volcado, también la de Lorenzo Serrano, pero el año 88 no aparece. Perdón, Ordóñez Rincón, el suegro del alcalde de Zalamea, esa documentación no aparece. Pero Gregorio Arrayás pasa a la plantilla de la compañía de Tarsis y forma parte ya de los intereses del Partido Conservador en aquella época, en los años 80. Gregorio Arrayás era conservador, pero estaba a sueldo de hecho, en la correspondencia
se dice, le dice a Tarsis que no le pague, que le pague anualmente, que no le pague por servicios, que le pague anualmente. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Bueno, pero a mí no me importa tanto eso, que ya se conoce mucho, ¿no?, de que había testaferro. El Marqués de Nerva también era otro, ahora hablaré de él, Marqués de la Oliva, que por cierto yo le dije, hay que tener cuidado con los carteles que pongamos, porque si después se descubre otra cosa, hombre, quiero decir, el Marqués de Nerva era un testaferro de la compañía, pagado por la compañía. Entonces, el nacimiento de Nerva, bueno, hay que ponerlo en su justa... Hay pruebas documentales, quiere decir que no me lo estoy inventando. Esto no es Río Tinto contra Nerva, Zalamea contra Río Tinto, no, esto es que hay pruebas. Bueno, pues Gregorio de Rayas es muy importante porque los terratenientes conservadores de la sierra y del distrito central del Andévalo, Zalamea, Valverde, ambos eran del Partido Conservador, pero había dos facciones. Gregorio de Rayas, una de sus intereses era quitar a Manuel Martín de la Oliva, que fue después Marqués de Nerva, en el 91. Veis ahí un pequeño gráfico, ¿no? José María Ordóñez Rincón, Juan de la Cruz Durán. Juan de la Cruz Durán es el líder del distrito de Aracena, el distrito norte. Es un abogado de Aracena, le llamaban el Jedive de la Sierra, como los jefes árabes de Laudes de Arabia. En la época le llamaba a la prensa el Jedive de la Sierra. José María Ordóñez Rincón, José Lorenzo Serrano y Juan de la Cruz Durán estaban hasta 1880 colaborando con el diputado en Cortes Manuel Martín de la Oliva, Marqués de Nerva. Y por tanto los votos del distrito de Aracena y de la Sierra iban a Manuel Martín de la Oliva. Bien, pero hay un cambio, hay un momento en que, lo veis bien, ¿no?, el cambio de Manuel Martín de Oliva. Por cierto, Marqués de Nerva después. Importante, porque este es un personaje muy importante. Tengo que meterme en el archivo del Marqués de Nerva, porque el archivo del Marqués de Nerva debe ser tremendo. Si no, me quitan cosas en medio, claro. Sus herederos viven. Uno de ellos fue director general con Rajoy, por cierto, y no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vive. Hay un cambio de esta que vemos, de esta red clientelar para los votos del distrito. Los votos del distrito Andévalo eran los importantes. ¿Por qué? Porque ahí estaba Río Tinto y estaba Tarsis. Entonces están las dos compañías que querían ir contra eso, ¿no? Entonces Juan de la Cruz Durán, José María Ordóñez Rincón y José Lorenzo Serrano estaban con Manuel Martín de Oliva, el Marqués de Nerva, posteriormente. Y hay una carta muy interesante de José María Ordóñez Rincón con motivo del debate de la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social de las calcinaciones en Madrid, que se declararon finalmente. Entonces, claro, él le decía, como usted, que es nuestro, está, ¿no? Este texto es mío, este es del Nerva, ¿vale? Conocemos la sorpresa de Ordóñez Rincón ya desde 1880 en relación al cambio de actitud adoptado. Claro, ya le había comprado la compañía, seguramente. Entonces ya le pagaban más que Ordóñez Rincón, o lo que sea. Entonces el diputado conservador, ¿vale?, le pide explicaciones, casi que de Higuera, ¿no? Y dice, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que me sea dable en beneficio de mis representados, según yo creo tenerles probado todo. Pero ustedes tienen que convencerse de que no todo lo que se desea puede conseguirse. Y mucho menos en esta cuestión, que ustedes saben lo muy importante que es, y por lo tanto los grandísimos obstáculos y poderosas influencias con que hay que luchar para conseguir la más insignificante cosa. 1880 marca el cambio del Marqués de la Oliva, Marqués Pontificio de la Oliva, posteriormente Marqués de Nerva, hacia posiciones posiciones de las compañías mineras. Es muy importante porque, lo veremos después, consiguen incluso, ya en el 84, en las legislativas del 84, Gregorio Rayas, que también estaba a sueldo, como he dicho, todos estaban a sueldo. Todo esto la compañía de Río Tinto le pagaba. Gregorio le pagaba Tarsis. Por cierto, supongo, y esto es un paréntesis, siempre se ha dicho Tarsis y Río Tinto no se hablaban, yo creo que en el tema de los humos sí se hablaba. Porque Gregorio Rayas hablaba con el Marqués de Nerva. Y si hablaba con el Marqués de Nerva,
y le decía que había que emancipar a Zalamea, es que estaban hablando. Pero bueno, entonces consiguen incluso que el Comité Conservador de Zalamea, en el 84, esto también está en la correspondencia que ha investigado Peña Guerrero, que Sebastiana de Bolaños, por cierto, también era de la clientela. Sebastiana de Bolaños era la mujer de Bruno de Bolaños, que a lo mejor aquí la familia Sebastiana de Bolaños en 1884 consigue que el Comité Conservador de Zalamea, todavía con Nerva no nata, hay que entender que Nerva estaba no nata, Nerva formaba parte de Zalamea, consiguen al final imponer al marqués de Nerva, que es el candidato oficialista de la República en Zalamea. Eso está en la documentación de Rayás, y, o sea, fijaos la importancia que tiene la trama sociopolítica electoral, en realidad, electoral, para entender lo que pasa antes de los tiros, en el 84. Claro, al año siguiente pasa que Nerva se constituye en municipio, ¿vale? Vemos aquí otro gráfico. Bueno, ¿por qué pongo Cánovas y Gregorio Rayás? Porque Cánovas no le mandaba las cartas a los conservadores de la Sierra, se las mandaba a Gregorio Rayás. Esto lo explica María Antonia, y además ha ido al archivo, vamos, que no es que esto está muy bien estudiado, no lo estoy diciendo yo. Lo que pasa es que aquí no voy a detenerme mucho más, ¿no? Porque os voy a aburrir mucho, y lo interesante es que hagamos preguntas, que debatamos, ¿no? Como os digo, pues esas son las dos partes, ¿no? Bueno, aquí un pequeño resumen de lo que estaba diciendo. En la legislativa, pues Sebastiana de Bolaños consigue que el Comité Conservador de Zalamea, voy a votar al marqués de Oliva y Romero, que era el candidato de la Rio Tinto Company, justo el año antes de que se emancipara Zalamea y le quitara la parte más importante de población y de tributos a Zalamea. El nacimiento de Nerva está totalmente cautivado por la Rio Tinto Company. Eso es una prueba documental fundamental que va a romper muchos esquemas. Yo le decía al rey, ¿me lo vaya a publicar en el Nerva? Vamos a publicarlo ya. Pues está publicado en el Nerva. Hay un artículo sobre ese proceso en el Nerva, si queréis verlo, lo tengo ahí, ¿vale? De este año. Bien, por ir terminando, ¿no? Algunos resúmenes de las elecciones a Cortes, como veis, un poco después del 91. Pierde el Conde de Gomar. El Conde de Gomar también era de la Liga Antiunista, y gana Enrique Buxell y Lausat. Enrique Buxell y Lausat era un testaferro de la compañía, ¿vale? Y os pongo algunos ejemplos. 2.155 votos en Rio Tinto, 0 el Conde de Gomar, o bueno, 1 en Rio Tinto, 1 voto el Conde de Gomar en Rio Tinto y 7 en Nerva, y 1.884 en Nerva. O sea que imaginaos si ganaba la compañía, ¿no? O sea, los antimistas ya en el 91 no tenían nada que hacer, ¿vale? El nacimiento de Nerva, Villa de la Libertad. Bueno, sabéis que del 69, las peticiones a la Diputación, el control de la Liga Antiunista, bueno, se niega la Diputación, los problemas se arguyen siempre el tema de población flotante, le deniega el derecho a emanciparse. Bien, pero ya Domingo Gil Vélez, Manuel Martín de la Oliva, Rayás y Enrique Buxell, pues consiguen en Madrid que la Rio Tinto Company, el gobierno declare emancipado al municipio de Nerva en 1885. Ya, como veis, Nerva era de interés para la Rio Tinto Company precisamente porque votó masivamente ya a Enrique Buxell, que era un testaferro de la compañía, que ganaba 1.100 libras todos los años, que está documentado también, y Domingo Gil Vélez, por tanto, pues se convierte en el primer alcalde de Nerva, con el apoyo expreso de Manuel Martín de la Oliva, que era también otro testaferro de sueldo, diputado en Cortes, que consigue finalmente, eso está en los archivos, eso está en las actas de las Cortes, que consigue, defiende el antiguo antiunista, Manuel Martín de Oliva, el antiguo antiunista, en el 80 ya consigue que Nerva se emancipe de Zalamea y, pues, digamos, el antihumismo pierda peso absolutamente y se imponga ya el cacique industrial, que era la Rio Tinto Company, ¿no? Algunas conclusiones, bueno, de la charla, no me voy a extender más. Bueno,
claro, un poco de la pugna sociopolítica antes y después de los tiros, lo que hablábamos antes, no romper... los tiros fueron un elemento fundamental para entender la historia, pero hay muchas cosas que pasaron antes y después, ¿no? Muy importantes los inicios del movimiento obrero, desde logias también, desde comités republicanos federalistas. Se ve en esa época que mejoran los controles de la Rio Tinto Company, porque vemos incluso que electoralmente gana a partir del 88, gana todas las elecciones importantes, que son las del gobierno. La Diputación, bueno, van ahí un poco más a rastra, pero como la Diputación provincial, al final, como sabéis, la restauración, pues al final las leyes, ¿vale? Se deroga, por supuesto, el decreto Alvareda, eso está claro, ¿no? Y también una de las conclusiones, la primera inicialmente, las carencias historiográficas, la falta de foco sobre estos aspectos que he planteado aquí, muy a vuela pluma, pero me tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿No hay alguna cuestión a esta magnífica intervención de los lodos de la restauración, los lodos. del sistema turnista? Hombre, la Rio Tinto Company da para mucho también. También. Da para mucho. José Manuel, me llama la atención que no aparece Juan Talero. Bueno, Juan Talero no forma parte de mi investigación. Yo me he centrado, claro, en la segunda parte de la intervención sí he hablado un poco de los comités. Juan Talero estaba con los humistas, claro, con la Liga Antimista, mejor dicho, con la Liga Antimista. Juan Talero tuvo la desgracia de morir muy joven, entonces Juan Talero sí era muy activo, pero realmente los líderes del movimiento antihumista eran José María Ordóñez Rincón, y yo me centro mucho en la estructura, y José Lorenzo Serrano. Yo me he centrado más bien en la estructura sociopolítica electoral de los distritos, ¿no? Porque eso se ha estudiado poco. Talero era diputado, pero Talero, creo recordar que murió meses después de los tiros, no recuerdo lo mismo. Entonces él no vio el desarrollo, sí, claro, era una persona muy importante, sobre el que también después ya a nivel de municipios tenemos el monumento Talero, hacemos muchas, ¿no? Porque bueno, Talero era un personaje histórico, era ni bueno ni malo, ni sí ni no, bueno, cada uno, como yo he intentado dejar aquí, cada uno tenía su visión de las cosas, sus intereses. Talero no vio, por ejemplo, todo el proceso que yo he explicado muy a vuela pluma de la constitución de las juntas locales, la derogación del decreto Alvareda, porque los antihumistas, cuando los tiros, el ministro Alvareda dijo: esto no puede ser, no ya por los humos, sino por los 200 muertos, o también por los humos, no lo sé, pero sobre todo por el escándalo tremendo y brutal, ¿no? Entonces, Talero no vio todo ese proceso. A mí me interesa sobre todo el proceso en el que se construye toda una mentira, desde mi punto de vista histórico, en el que estaba ya, por ejemplo, Ferrero Blanco hace mucho tiempo que con su tesis doctoral dijo que los humos eran perjudiciales a la salud. Quiero decir, eso ya... entonces, pero Talero era un activista importante, pero no vio todo eso. ¿Qué pasa? La lucha la perdió la Liga Antimista y la perdió Zalamea, eso es evidente, ¿no? La perdió totalmente. ¿Por qué? Porque había un terrateniente más importante que era Rio Tinto Company, eso es así. Y aún así he querido dejar los huecos de que se le escapaban muchas cosas a Rio Tinto Company, ¿vale? Por eso es posible que hubiera anarquistas en Rio Tinto, por eso es posible todas esas estructuras republicanas en Rio Tinto, en Chile sí, pero en Rio Tinto también, y en Zalamea también. Lo que pasa es que Zalamea, en principio, no he entrado todavía, porque yo estoy en un estudio preliminar que lleva ya 2 años. Pero Talero sí, evidentemente no lo he nombrado, pero bueno, también él murió joven, ¿no? Entonces, realmente, bueno, cuando se le erige
Hubo mucha polémica en la prensa en aquella época sobre quién vino al monumento, a la inauguración, pero ya cuando ya muere Talero y se le hace un monumento, la Plaza Talero, la plaza, ¿cómo se llamaba antiguamente? La plaza, ahí donde estaba la Salomea, ¿no? En aquella zona no tiene hay un mito sobre aquello también. Sí, hay una leyenda. Una leyenda. Pues la Plaza Talero, claro, hay un debate en la prensa sobre si ha venido algún antihumista, si ha venido alguien de Río Tinto. O sea, es un mártir, claro, en el fondo, ¿no? Es un mártir, claro. Pero bueno, la lucha la perdió totalmente la Zalamea, que era el pueblo madre de la comarca, pero ya un poco lo he empezado a explicar con Nerva, ¿no? Nerva es realmente el brazo que le cortan a Zalamea más importante, ¿vale? Nerva no era posible que se emancipara si no hubiera estado la Río Tinto Company, era imposible. Bueno, esto es ciencia, historia ficción no se puede hacer, ¿no? No se debe, pero es verdad que participó activamente con todos sus jefes para que salieran, con todos sus testaferros, mejor dicho, para que saliesen siempre los Marqués de la Oliva, Gregorio Arrayá, y fueran decisorios en Madrid para todas las leyes, claro. Entonces, los tentáculos de la Río Tinto Company, por cierto, que ya he explicado también un poco del 79, que eso es sospechoso, ¿no? Es decir, que estaba muy callada la Liga Antihumista, porque también estaban suministrando toda gran parte de material, ¿no? a la compañía en el 79. O sea que nada es blanco-negro, hay muchas luces y sombras todavía, ¿no? Había mucho interés. Pero bueno, hay mucho todavía que... Es un estudio preliminar y muy interesante, cosas muy interesantes. En relación con lo que estás hablando acerca de esa especie de redes clientelares que se producen y relaciones socioeconómicas que hay entre... ¿hay algo que hayas podido investigar acerca de las funciones y los cometidos que realizó los representantes de la Liga Antihumista que se desplazaron a Madrid y que permanecieron durante mucho tiempo allí? No, no he entrado en ese tema, he entrado en la otra parte. La Liga Antihumista, de todas formas, yo creo que llegó, fue precisamente de aquel, no lo he estudiado, pero sí lo he, bueno, quizás me tocará, porque lo voy a... De todas formas, la Liga Antihumista no forma parte de mi estudio, ¿no? Es decir, pero sí sé que efectivamente estuvieron en Madrid en los primeros 80, precisamente cuando la declaración de utilidad pública cuando había el proyecto que puso en marcha la compañía de Río Tinto. No es casual que en 1880, cuando ya Marcar, el director general de la compañía, ya no está, que era el que tenía el tema con, bueno, según dice la provincia, que tenía el tema con esto, del suministro de pólvora y todo eso a la compañía. En 1880 la Río Tinto Company pone en marcha el proceso de declaración de utilidad pública e interés social de las teleras. Y ahí es cuando la Liga Antihumista intenta presionar por todos los medios. Si os dais cuenta, hay un correlato en lo que he dicho hoy, hay una cosa interesante. Pero me refiero más al Marqués de la Oliva. El Marqués de la Oliva era uno de los líderes del Partido Conservador, que estaba con José Lorenzo Serrano hasta 1880. Claro, he puesto una cosita nada más, ¿no? Porque no me vamos a llevar aquí 10 horas, ¿no? Pero hay un antes y un después de esa carta de José María Ordóñez Rincón, pidiéndole explicaciones, porque ellos llevaban tiempo con la Liga Antihumista en Madrid, no consiguieron nada. ¿Por qué no consiguieron nada? Porque sus valedores en Madrid, como por ejemplo Marqués de la Oliva, Manuel Martín de Oliva, y después Marqués de Nerva, gracias porque, claro. Entonces, pues este le dice que todo no se puede conseguir, que si se va a declarar de utilidad pública e interés social las calcinaciones, es porque hay cosas que son imposibles, sobre todo los temas de este calado, ¿no? Claro, ya vemos después la relación de cartas ya no se cartea con... O sea, en la correspondencia ya no aparece, según María Antonia Peña Guerrero, ¿no? Que es una de las fuentes fundamentales que hay que leer con mucho detalle, porque María Antonia ha bebido en el archivo de Gregorio Arrayá, que era el valedor de Cánovas.
Gregorio de Rayac se escribía con Cánovas, no Ordóñez Rincón. Bueno, Ordóñez Rincón a lo mejor también, pero al que le echaba cuentas era, según la rectora, la actual rectora. Entonces la Liga Antiunista no consiguió nada. Ya los años 80 fueron de conflicto de la Liga Antiunista con la compañía. Y van perdiendo apoyaturas en Madrid, como lo pierden definitivamente porque la compañía compra a Manuel Martín de Oliva. De hecho, su hijo también en el 91 ya es diputado. El hijo de Manuel Martín de Oliva, cuando ya es ya muy mayor. O sea, que eso está documentado, lo dice Harvey en su libro. Charles Harvey es un inglés que parece que no es inglés. Porque, bueno, ha bebido en los archivos de la Rio Tinto Company también del 84 y él dice muchas cosas que están sacadas del Consejo de Administración. Que hay, yo, con Juanma López, por ejemplo, el director del archivo, muchas veces digo, está todo aquí, Alfredo también me dice, está todo aquí, yo se me ponen los pelos como escarpias, porque yo creo que hay cosas del Consejo de Administración de la compañía que no están en el archivo. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que no está, claro. Porque no me las da. ¿Tú crees que las actas del Consejo de Administración están allí? Todas las actas. Sí, pero eso... Están todos. Sí, pero... Todos. Están recortados diferentes. Y se vinieron de Londres. Pero no sabemos lo que se quedó, ¿no? Sigue habiendo documentación. Sigue habiendo documentación que no está aquí. No toda ha venido aquí. Claro. Pero creo que la más importante ha venido. Mira, hay una persona muy importante que es el secretario del Consejo de Administración en esa época, que es Fennessy. Fennessy es otro desconocido, pero muy importante porque Fennessy era el que mandaba. Fennessy no mandaba en Matheson, es decir, mandaba en lo concreto. Fennessy dice muchas cosas, por ejemplo, que me han servido a mí para el Museo del Pueblo de Tinto, que dices tú, Dios mío de mierda. Que rompe la costura del paternalismo de la compañía Rio Tinto. Decía, es que teníamos la escuela, ¿no? Es que le dice el secretario del Consejo de Administración, le dice a un reverendo, dice que nosotros no estamos aquí para hacer filantropía, aunque se nos ha vendido lo contrario, ¿no? Es que la compañía era muy buena, la compañía estaba... Bueno, de todas formas hay mucho por escribir, ¿no? Yo humildemente me estoy centrando sobre todo en el estudio sociopolítico del entorno de los tiros hasta 1900. ¿Por qué? Porque creo que ahí no hay mucho, prácticamente no hay nada a estudiar, ¿no? Por supuesto, es complementario lo que yo vaya a publicar, que no sabemos cuándo. Y además me queda mucho todavía, me tengo que meter en el archivo de la Fundación Rio Tinto con todos los comités republicanos, con todas las logias. Sí, tengo 40 o 50 personas ya cruzadas, pero eso hay que meterse con la inestimable ayuda, seguramente, de mi amigo Alfredo. Que hace un frío de pelo, tío. Nada, muchas gracias por vuestro interés. Hay mucha historia en los expedientes personales. Los expedientes personales de los trabajadores hay 47.000. Hay anotaciones, Sí. las fichas, ¿no? Pero las antiguas. Pero de los 90 y eso. Para escribir al periódico, la persecución que tenían que guardar. Pero de esa época, ¿no? De esa época. Desde 1913 en adelante. Anterior nada. En algunos expedientes hacen mención a finales del siglo XIX. Ah, eso me interesa. Por ejemplo, uno de los que vinieron aquí a Zalamea como señalado por y para mí, uno de los principales personajes anarquistas de la Zalamea era Andrés Barroso de Nero. El que venía en el periódico del productor, era uno de los que lo compraron. Bandera social. Y en bandera social también, me parece. Antes del productor era bandera social, después cogió con toda la clientela de bandera social, la cogió el productor en febrero del 87, de 1987. Y ese para mí es uno de los personajes más importantes del libre pensamiento. Estaba en el libre pensamiento. Claro. Pero él era anarquista. Pero Barroso también, pero también es anarquista, pero también aparece, no lo he dicho porque no puedo, me voy a retirar, pero también está con Muñoz Vale y con Navarro Martín en el Comité Republicano, el mismo. La línea no final. Y este personaje que es muy importante dentro del grupo de libre pensamiento, y del grupo
único anarquista era Nerva, que es acompañante de Maximiliano Torné. Para mí, Maximiliano Torné era un secundón. Él no era anarquista. Maximiliano Torné no era anarquista. No, pero era un líder, sí. No, tampoco. Para mí no era Hombre, el liderazgo... No, el liderazgo de 200 que le siguieron. Bueno, los que se siguieron. ¿no? Sí, yo no me detengo en Maximiliano, ¿no? Maximiliano Torné, este Andrés Barroso Melano estuvo incluso, tiene su expediente personal. Él era de Magdalena, donde estaba el anarquismo más centrado en aquel momento, en el campo. En la minería no había movimientos anarquistas por entonces. Estaba introduciéndose en la minería. En Tarsis sí. Bueno, ya Muñoz Vale. Muñoz Muñoz Vale, que se le supone anarquista de primera hora, ¿no? Porque estuvo en el comité, ¿no? Es uno de los personajes fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que... Él fue preso el día 4 de febrero. Sí. Junto con 11 más. Sí. Y uno que hacía 13, pero lo dejaron libre en ese momento. ¿Quién era el 13? ¿Juan Antonio? La incógnita. La incógnita. Detuvieron a 13, pero nada que encarcelaron a 12. A uno dejaron libre en ese momento. Como instigadores de la lucha. Y Alfredo, qué bello el documento, que no he traído aquí porque es que entonces ya no terminamos hoy, de las dominicales desde la cárcel de Valverde. Eso es una joya. Sí. Eso es una joya. Eso es cuando lo van a confesar a los 13, a los 12, porque eran 12, los van a confesar, eso tiene que pasar a los 13. Es una joya. Los van a confesar para que el confesor hace que confiesen, pero el cura que dice, confiesa y confiesa tus delitos. Y ellos decían que no habían hecho nada más que una manifestación. Dice, pero si confiesa te damos pan y carne. O sea, fíjate tú, estamos hablando de 3 meses después, ¿no? Que tenía su familia, os imagináis la época, ¿no? Y dice, nosotros tenemos el confesor en el bolsillo. Que hace así, sacan las dominicales del libre pensamiento. Eso es terrible. Claro, está un poco romantizado el artículo, ¿no? Pero está entrecomillado, o sea que, claro, esas 12 personas son... Hubo quien pagó para que salieran esas 12 personas. Sí, verdad, sí. Eso lo dices tú, sí, lo has investigado. ¿Pero quién? Pues el último en salir fue Andrés Barroso Naranjo, salió en mayo del 88. Y al día siguiente fue de nuevo contratado por la Retinto Compañía. O sea, represalia de la compañía sobre ese y era una política más inteligente, sí, era más inteligente. La política de... Me decían el sabio del sindicato. Claro, vamos a parar un poquito. Vamos a parar un poquito, dice, porque vamos a parar un salario de Madrid más de lo que se hizo. Estos son temas que hay que retomar cada uno. Muchas gracias, Alfredo. Da gusto tener a investigadores de este nivel. Un maestro, Alfredo un maestro. Bueno, Antonio, concejal de Cultura, Antonio Conejo, quiere hacer entrega también de... No doy la bienvenida, les voy a felicitar por estar aquí en Zalamea. Muchas gracias, José Manuel, por esta salida. La veréis en el vídeo, que ya... Si llegaste un poco cuando tienes tu obligación. Pero que gracias a los asistentes, muchos historiadores y 136 años de aquellos acontecimientos y que, bueno, en este contexto sociopolítico laboral, la verdad que es de agradecer esa investigación. Por nuestra parte, bueno, traemos aquí un detallito para que la tenga de recuerdo de este día.